9 de la mañana, 11 minutos, y como lo estamos diciendo en las últimas horas, la atención está centrada en la frontera, lamentablemente, en cuanto a la situación sanitaria que se vive por la cercanía con Brasil y también a la confirmación de este primer caso en el departamento de Rivera que hace sonar más fuertes todavía esas alarmas. De hecho, justamente FEMI, la Federación de Médicos del Interior, ha declarado zona de alto riesgo sanitario la frontera. Es por eso que estamos en contacto ahora con su presidenta, es Patricia Nava. Patricia, ya te estamos viendo. Muy buenos días. Buenos días a ustedes y a toda la teleaudiencia. Muchísimas gracias, y si le parece, primero me interesa una evaluación de esta situación por parte de FEMI y también de esta declaración tan importante que hacen con respecto a la zona fronteriza. Bueno, nosotros desde que está surgiendo todo este problema y venimos como viendo todo lo que está sucediendo también en Brasil, y a mí me gustaría como hacer como la gran diferencia, cómo ha encarado Uruguay con el tratamiento de este tema del COVID, con toda la seriedad, todas las políticas, los protocolos, todas las recomendaciones, y bueno, y todo lo que fue como esta paralización que tuvimos del país por todo este tiempo, y la diferencia a cómo lo está tratando Brasil, lo vemos todos los días en las noticias, con una gran permisividad, y quizás no dándole la importancia al tema. Nos tiene muy preocupados, y sobre todo hemos tenido reuniones con los gremios los gremios médicos fronterizos, en este caso con Artigas, Rivera, Melo. Se nos incorporó también 33, por lo que ya sabemos que ha pasado en 33, con esos 12 casos que tienen, y Rocha, y estuvimos haciendo una evaluación sobre todo de la preocupación de los médicos en el tema que todos sabemos que son ciudades únicas. En el caso de Rivera se para una calle nada más, la gente va y viene. Ayer hicimos un plenario gremial con todos los gremios que forman la Federación Médica del Interior, gremios médicos, y sí, como tú decías, bueno, estamos dándole a llamar como que es una zona de alto riesgo de contagio. Asistimos ayer al primer caso de Rivera, autóctono de Rivera, porque si bien sabemos que la persona iba a Santana del Livramento, pero bueno, es una ciudad sola. Entonces el colectivo médico está viendo con mucho temor el ingreso de estos, la posibilidad bastante firme, ¿no?, del ingreso del COVID a través de la frontera seca con Brasil. Doctora, me quedo pensando que además de lo complicado de lo que implica la cercanía de la frontera, también es la situación que hace tiempo estamos informando con respecto a la infraestructura médica, la cantidad de profesionales que hay en la zona del norte. Me gustaría que profundizara acerca de cómo está eso en caso de que se presentara, por ejemplo, algún brote. Bueno, nosotros en este momento estamos haciendo un relevamiento. Sabemos que toda la parte de recursos humanos quizás son como más carencia de recursos humanos en el norte, no solamente de recursos humanos, también estamos hablando de recursos tecnológicos. Ya yéndome del tema de la frontera, pero aprovecho de decirles que hace 2 semanas, y estamos teniendo reuniones como muy firmes en este sentido, presentamos el Ministerio de Salud desde FEMI con expertos en el tema sobre todo una reorganización del primer nivel de atención en salud en coordinación con el segundo nivel, que serían las policlínicas especializadas, e incorporando el tema de lo que se llama la telemedicina. Esto vendría a poder hacer
una ayuda realmente, sobre todo en lo que tiene que ver con la ruralidad, y también tendría que ver con poder paliar un poco toda esa parte de falta de recursos humanos. Doctora... Volviendo al tema... Sí, no, continúe, por favor, continúe. No, pregúntame un rato. No, que se me ocurre que uno ha visto durante todos estos días, interiorizándose un poco más de cómo es la situación de Brasil, fundamentalmente por este enfrentamiento que prácticamente, digamos, todo el sector científico tiene con el presidente de la República, con Jair Bolsonaro, por su actitud irresponsable, y que han, por suerte, convencido a gobernadores, alcaldes, de las medidas sanitarias que hay que tomar. Si no, esto realmente, si hubieran seguido la actitud de Bolsonaro, hubiera sido tremendo. La pregunta es, a nivel de frontera, ¿hay un trabajo, o por lo menos, no diría un trabajo, hay una comunicación con personal sanitario en estas ciudades en común, personal sanitario brasilero, como para ir teniendo un monitoreo? ¿Podemos confiar en los números que, por ejemplo, se nos dan? Hablemos, por ejemplo, de Río Grande do Sul, los números que se están dando de la cantidad de contagiados. De hecho, todavía no se ha podido confirmar una noticia que Diario El Norte había dado hace un par de días atrás, que se tenía sospecha de un primer fallecimiento en la ciudad de Livramento de una persona que aparentemente tenía COVID-19. Esto no se había todavía confirmado porque el test que se le realizó no había tenido todavía el resultado. A nivel de los médicos, ¿sabe usted de contactos con colegas brasileros como para ir monitoreando? Porque en definitiva es como lo ha dicho usted, son ciudades únicas en realidad por el trasiego de trabajadores, de gente que compra, entonces allí hay como por lo menos una información conjunta. Mirá, Humberto, es interesantísima esta pregunta, porque más allá, sabemos que todo el sur de Brasil hasta adolece de mucha carencia de recursos de la salud. Incluso hay muchos médicos que estando en prácticamente la misma comunidad, trabajan de un lado y del otro. Es tan poco real el dato de los casos en Brasil, porque nos enterábamos, y esto lo saben las autoridades acá ministeriales de salud del Uruguay, que en Brasil el test que se hace para confirmar si una persona tiene la enfermedad del COVID-19 o no, es la búsqueda de anticuerpos en sangre, o sea, son las inmunoglobulinas, que no es el mismo test, es un test rápido, pero no es el mismo test que estamos usando acá en Uruguay, que es la presencia realmente del virus en la persona. ¿Eso qué es lo que da la presencia, si la persona tiene anticuerpos o no? Que dependa mucho de en el momento que se haga eso, y hay lo que nosotros llamamos muchos falsos negativos. Es más, nos contaban los médicos ayer de Artigas que el primer caso, que fue hace varias semanas de Quaraí, fue una persona que le habían hecho repetidamente los test, venía resultando negativo, hasta que dio positivo, pero que esa persona se venía relacionando con un gran número de personas en la comunidad. Entonces, también vemos con preocupación de que muchas veces hay médicos que viajan a atender en la zona brasileña, y que en esos lugares todos los equipos de protección personal o las medidas de protección no son tan exigentes como se ha implementado acá en el Uruguay. Entonces, nosotros desde FEMI lo que estamos diciendo que todo el trabajo que se viene realizando desde el gobierno hasta toda la comunidad nuestra, en toda la parte de distanciamiento físico, eso en Brasil, como ustedes decían, no se está cumpliendo. Ajá. Doctora, yo estaba revisando ahora con respecto a lo que usted decía, la noticia que había salido en el Diario Norte, y revisando el comunicado del gobierno municipal de Livramento con respecto a este caso de una persona de 70 años fallecida
el pasado 5 de mayo, y que incluso el procedimiento del entierro cumplió con los protocolos requeridos por el Ministerio de Salud, como si fuera una persona con COVID-19, un paciente al que, dice el comunicado oficial, se le realizó la prueba de PCR, así es lo que dice. PCR es la prueba indicada, dice el comunicado oficial que debe realizarse. La prueba se envió al Laboratorio Central de Salud Pública de Río Grande do Sul y todavía no se sabe si esta persona efectivamente falleció de coronavirus. Claro, porque te explico, ayer nos enterábamos por los gremios médicos, por los presidentes gremiales de la frontera, que en Brasil aplican el PCR, como tú bien decías, que es la búsqueda del virus en la persona, del rastro del material genético del virus, que es lo realmente fidedigno, ¿no? Lo que nos comprueba que esa persona tiene el COVID. En caso de pacientes graves, como claro, o en pacientes que requieren internación, pero no así en pacientes ambulatorios o las sospechas, o frente a los signos respiratorios, como está indicado ahora actualmente acá en nuestro país. Entonces, a ellos, para que la gente entienda, se les escapa gran cantidad de gente que seguramente pueden estar con la presencia del virus, del SARS-CoV-2, y que, bueno, que siguen deambulando, y bueno, lo que estamos asistiendo es como a un aumento de casos en las ciudades brasileras fronterizas con las nuestras. Eso es lo que está alarmando, en este caso, a nuestras comunidades médicas en esos lugares. Y ayer teníamos un plenario gremial con todo el resto de los médicos, de los 22 gremios médicos que conforman la FEMI, y bueno, nos alarmaba a todos, no solo a los que viven en la zona fronteriza. Bueno, realmente una preocupación que es compartida en realidad por todos los uruguayos. Ya hemos visto las afectaciones en 33, en Cerro Largo, en Artigas, en Rivera, bueno, los casos de Rocha, en fin. Estaremos muy atentos, le queremos agradecer mucho este contacto a la doctora Patricia Nava, médica general y psiquiatra infantil además, Patricia, ¿verdad? Psiquiatra pediátrica, sí, en Salta. Psiquiatra pediátrica. Ese capítulo daría para otra entrevista exclusivamente tratando ese tema, ¿no? Pero bueno, se nos ha terminado el tiempo. Muchas gracias por este contacto, Patricia, un placer. Bueno, gracias a ustedes y a las órdenes. Bueno, hemos tenido contacto con la doctora Patricia Nava, que trabaja en el Hospital de Salto. Realmente una preocupación totalmente justificable. Yo creo que estamos sin ningún tipo de dudas en la antesala de medidas que ya el gobierno ha insinuado por la preocupación que tiene en toda la zona fronteriza con este problema que nos está metiendo Brasil, una presión muy fuerte por la irresponsabilidad de su principal figura de gobierno.